Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, tercer transmisión a puro corazón. Por aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Bendecida noche. Fabricio, Mica. Micaela, parejas sagradas, parejas dármicas. Pareja dármica que estamos aquí al servicio compartiendo en una nueva edición de este espacio que se llama Puro Corazón, donde intentamos poner en palabras un poco de nuestras experiencias, nuestro conocimiento, nuestras canalizaciones y todo lo que vamos recibiendo para ser entregado en la red. Y bueno, eso, compartir, poder compartirnos, poder ser un nodo en esta gran red que está ahí creciendo, acoplándose a la tierra. Entonces, de a poquito, creo que en estos espacios que estamos creando, podemos eso, ser parte de esta gran red que estamos ahí construyendo entre todos, esta nueva red, esta nueva humanidad 5D, que trae mucho del tema de hoy. Contanos un poquito, amor. Y bueno, hoy vamos a hablar de la Inmaculada Concepción, de la creación inmaculada, que va un poco de lo mismo, pero lo vamos a traer como creación inmaculada para tomar soberanía sobre nuestras creaciones y comenzar este proceso de indagación de cómo estamos creando nuestra realidad, empezar a hacer un mapeo de cómo estamos posicionándonos hoy en día en nuestra vida para comenzar a hacer un proceso de revisión profunda y descubrir desde qué intención estamos creando, con qué energía estamos disponiendo en nuestra realidad para crear la vida que queremos y sobre todo la vida que está alineada con nosotros, esa vida que está por derecho divino, diagramada para nuestro ser, y es el momento, la oportunidad de que tomemos conciencia que a través de nuestros corazones podemos empezar a crear esta realidad que está y es parte de nuestro plan álmico, y es empezar a encarnarla, a hacerla parte de la materia y que podamos ser esa manifestación de esa vida que está disponible para nosotros y es parte de nuestro diseño, y llegó el tiempo de que hagamos un especial hincapié en esa soberanía que tenemos para reestructurar nuestra realidad y comenzar a ser conscientes, en la simpleza del día a día, comenzar a discernir qué realmente es lo que nos hace bien, qué no, y desde ahí podemos crear una vida más digna, más disfrutable y que realmente nos haga bien, que le haga bien al alma, que no sea solamente desde un mental de lo que quiero para mí o lo que pretendo que es mejor para mí, sino lo que realmente está disponible para mí, para mi vida, y lo pueda crear en la materia. Magnetizar, ¿verdad? Porque un poco la creación es magnetizar, somos magnéticos a un punto y cómo funciona el magnetismo, ¿no? Como que nosotros irradiamos primero esa intención, esa emanación, esa creación y luego la magnetizamos. De algún punto comenzamos a crear nuestra propia realidad, magnetizando las oportunidades, magnetizando todo lo que está para nosotros, toda la abundancia que ya está disponible para nuestro campo. Entonces, desde tomando conciencia, ¿no? Como de cada paso, qué se requiere para crear la realidad que queremos expresar en la materia. Entonces yo creo que estos vivos, sobre todo el de hoy, va a traer muchísima claridad en lo que son las llaves eléctricas, en lo que es esta energía masculina, la energía femenina y un poco lo que se expande y cómo se crea esa creación inmaculada que cuando pensaba, ¿no? y razonaba como esta palabra de creación inmaculada, y lo primero que se me venía como, ¿qué es una creación inmaculada? El ser humano es una creación inmaculada. Entonces, como partiendo desde ese punto, amor, te pregunto, así, ¿cómo ves, no? Esto de las creaciones inmaculadas al ser humano, primero en principal.
Bueno, muchas gracias. Primero me gustaría traer esto de las llaves eléctricas, que es importante también que tengamos una base coherente de acople. Para que esas llaves eléctricas realmente sean transformadoras en nuestra vida, tenemos que tener un cimiento, una base que sea coherente para que esa llave eléctrica se acople a nuestro campo y finalmente podamos manifestar y magnetizar la vida que queremos alineada con esa base, ¿no?, de coherencia. Y esto que traes, que el ser humano es una creación inmaculada, claramente en su diseño, somos parte de la divinidad y somos parte de esa creación inmaculada, pero no siempre la forma que ingresamos a la tierra es a través de esa forma inmaculada. ¿Por qué? Porque traemos muchas dolencias, patrones familiares, deseos de nuestros padres, que todo eso también, cuando bajamos a la tierra, es parte de nuestro campo. Se vuelve como en una simbiosis, sobre todo con el campo de la madre, donde traemos también sus emociones y muchas veces no son inmaculadas. Y si bien nuestra creación, original, es inmaculada, al final en la tierra hay muchas distorsiones. Y eso es por lo que estamos haciendo también este vivo, para empezar a discernir cuáles son esas distorsiones, qué sucede, que el diseño original aquí se ve como fragmentado y hay como cosas a reparar de nuestra historia y de la historia de la humanidad, porque somos pequeños fractales de esa gran historia de la humanidad. Y bueno, eso también como traerlo hoy me parecía importante. Okay. Y si te parece, vamos a la parte de cómo ingresamos a la Tierra y el portal de Orión. Ok, sí, es una información que estuvimos como recibiendo ayer, anoche, conversando un poco sobre lo que venía el día de hoy, y esto de la creación inmaculada nos trae un poquito al principio de cómo llega el alma, ¿no? Desde cómo se emana el alma, cómo llega el alma a la madre tierra, y como todo ese proceso, que cómo se va dando. Anoche recibíamos un poco esa información en base a nuestro conocimiento también y lo que estábamos canalizando en el momento. Y sí, me parece bárbaro que comencemos desde ahí, desde esa creación inmaculada que es el ser en sí. Y bueno, entonces nos vamos a ir un poquito a ese origen, porque es eso, es como la palabra origen, que nos trae como ese círculo, ese vacío, que es desde donde todo se emana, de donde todos venimos, y creo que desde allí como que se emana de alguna manera lo que es la luz, ¿no? Como esa energía, ese chispazo de luz, ese sonido, esa intención, esa vibración, que luego va tomando forma, ¿no? Como que luego va a ir recopilando los datos y la información hasta llegar aquí a un cuerpo humano. Contame un poquito vos cómo lo venís recibiendo. Bien, gracias, amor. Bueno, esto de la O a mí me representa también como el punto cero de creación. Y origen, Orión, hay como... Lo que a mí me llegaba es que justamente nosotros como almas, y es algo que también se ha compartido, después como que cuando me llegó recibí también que había otras personas que también reciben esta información, no es que es algo nuevo, pero la forma que a mí me llegaba era que nosotros ingresamos como almas al portal de Orión. Ese es como el canal, la nodriza, el canal de parto de las almas, que las almas como se expresan como novas de luz, como energía, como electricidad, como electrones, que vos también traías esto de las llaves eléctricas, los electrones. Lo que sucede es que las almas ingresan como electricidad a la Tierra, como novas de luz, y son como espermatozoides, porque es como la energía solar que ingresa a la madre Tierra, se insemina la madre tierra como semillas, lo que llamamos semillas estelares, es justamente por esto, porque es el proceso de que la luz se convierte en una semilla y brota en su diseño en un cuerpo humano. Y eso es el proceso de ingreso a la Tierra. Y ahí como Orión es como la expresión
de este portal de luz donde las almas de muchas constelaciones hacen como ese proceso de síntesis, de ingresar a la Tierra desde sus frecuencias únicas con sus códigos originales. Y bueno, en la Tierra lo que sucede es que como hay un portal que es la madre y el padre en comunión, lo que sucede es que toda esa información, que es una expresión del Padre, Madre universal, cuando entramos a la Tierra, bueno, sucede que esa información también está inmiscuida por la separación. ¿Cuál es la herida primigenia? La herida de separación. Cuando nos separamos de la totalidad, cuando nos separamos de la unidad, ingresamos a la Tierra con esa herida que es simplemente que nuestra alma es como que hace un efecto como un doble cuántico, porque es como que la energía cuando ingresa a la Tierra se desprende hacia atrás en el tiempo, y lo que sucede que cuando se desprende hacia atrás en el tiempo hay muchas longitudes de onda de la energía, y por eso sucede lo que se llaman fractales del alma. ¿Qué son esos fractales? Es que cuando ingresa la energía a la Tierra hay un proceso de expansión de esa energía, pero como hacia atrás en el tiempo. Y hacia atrás, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia la historia estelar, hacia la genealogía, a la información filogenética que vamos activando en nuestro ADN, que tiene que ver con el árbol estelar, con toda esa información que se desprende hacia el origen, pero a la vez tiene un pasado que no es pasado, que está sucediendo aquí ahora, y que estamos coexistiendo con todos esos fractales al mismo tiempo, y que es nuestra luz del alma, con sus códigos, con su información estelar, ya sea de Sirio, Arcturus, la información que sea, y todo eso se sintetiza en este cuerpo humano, porque somos la comunión de toda esa información estelar que ingresa a la Tierra. Bueno, eso es un poco de lo que puedo compartir de mi parte. Bárbaro, sí, me gustaría como que retomar algunos conceptos que trajiste que tenía muchas ganas de remarcar. Como en primera instancia este matrimonio galáctico, que es como el mayor matrimonio galáctico que nosotros podemos apreciar, es el Sol y la Tierra. Digamos, es un matrimonio galáctico porque el Sol ilumina, envía sus fotones, su electricidad, y la Tierra los recibe, los nutre con su poder de matriz, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede entonces? Envían el fotón y la Tierra recibe, ¿y qué se da? Se da vida. ¿Qué surge? La vida. En la vida en todas sus expresiones. Lo que sí, aparte que tiene el ser humano, es la conciencia, porque es como esa alma, esa luz que trae su conciencia. Hola Marian, querido. Hola Marian. Gracias a todos los que están ahí observando y escuchando atentos esta información que es súper nutritiva y que responde a estas preguntas de dónde venimos, quiénes somos, que siempre están ahí latentes en los buscadores de la verdad. Así que bueno, eso, compartiendo un poquito de este matrimonio galáctico, el Sol fecunda a la Tierra y da vida, entonces da distintas formas de vida. El ser humano es una de las vidas que tiene un privilegio, que es la conciencia justamente, que es ser parte de esa divinidad que está creando la vida. Antes de pasar el ser humano, esa alma de encarnar en la Tierra, pasa por el portal de Orión, que bien lo mencionaste. El portal de Orión, como lo podemos observar, son 3 estrellas, 3 luces, que son la representación de las 3 Marías, ¿no? Cuando en alguna canalización que he tenido, he visto que María es la que está ahí como custodiando cada alma que baja al mundo, digamos, como que está allí en esa frecuencia, en esa dimensión, su ser, custodiando ese trayecto del alma que empieza a descender, a materializarse de alguna manera en el cuerpo físico, y custodia
justamente estas interferencias o este otro tipo de energías que están ahí latentes. Entonces es la Madre María quien custodia la vida en sí y el canal, ese canal que se forma para el alma y que llega a un cuerpo físico. Y luego, bueno, hasta ahí vamos más o menos bien. ¿Querés agregar algo? Sí, que está interrelacionado con esto que estás trayendo también de las llaves eléctricas y la información que nos llegaba como de la recámara sagrada y del nuevo humano luz, que es el que se está activando en cada uno de nosotros como parte de esta gran constelación divina, que el humano se está acoplando como a ese ritmo universal, a ese ritmo cósmico. Y justamente la recámara representa ese corazón, que cada uno de nosotros va activando su pureza interior. Entiendo, sí. Y la pureza interior, ¿cómo se activa? Bueno, cada vez siendo como más selectivos con lo que elegimos, observando qué es lo que aumenta nuestra potencia, qué es lo que activa nuestra luz, nuestra frecuencia y qué nos drena. Y empezando a ser más selectivos con eso, podemos ir conectando con esa pureza que tiene que ver con ser inmaculados. Okay. Y la creación inmaculada, ¿no? Y la creación inmaculada, pero primero tenemos que ser inmaculados para que esa creación inmaculada se magnetice, llegue. Exacto. Que es la creación, digamos, de nuestra realidad y de lo que podemos como espejar al universo de alguna manera. Es muy importante el tema de las llaves eléctricas, como reconocernos como seres eléctricos, reconocernos que somos energía y que somos luz, luz solar, hijos del sol. Entonces traemos esa carga eléctrica de alguna manera y nosotros funcionamos como esa electricidad pasa por nuestro cuerpo y es conducida, ¿saben por qué? Por el agua. Por eso somos como, nuestro cuerpo está compuesto por mayor parte de agua, porque conduce nuestra electricidad, nuestra energía, nuestra vitalidad es conducida por el agua. Entonces, por eso estamos en el planeta azul, ¿no? Y por eso nuestros cuerpos están compuestos de agua, que es como esa tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es mejorar la calidad de electrones que estamos emanando. Y los neutrinos, conectar con el neutrino interno de nuestras aguas, empezar a conectar con esas aguas puras y hacer ese proceso de purificación de nuestras aguas, de nuestras emociones, de lo que estamos sintiendo, que está muchas veces sesgado por todo ese campo emocional, que tiene que ver con la madre, que tiene que ver con el útero, pero también tiene que ver cómo las aguas circulan en nuestros cuerpos. Y el neutrino es justamente activar la frecuencia pura de nuestros cuerpos físicos a través del agua que circula hasta en nuestra sangre. Y cómo eso se produce en nosotros también modifica nuestra materia y modifica nuestro ADN, generando esas activaciones que son necesarias para que nos podamos expandir en amor, en luz. Y el neutrino es también el que nos asiste en el consumir agua neutrina cada vez más pura, solarizar el agua, también nos permite conectar con nuestra pureza. Y si nuestros cuerpos están puros, son tubos, canales que permiten que la energía circule y por ende que podamos crear de forma inmaculada. Esa es como la base. Bien. El neutrino también lo que me trae a mí y es lo que estoy como bajando a través de las llaves eléctricas es la representación del número 9. Neutrino está relacionado con el 9, que es el número de la divinidad, por así decirlo. Cuando hablamos de la frecuencia 3, 6 y 9, el 9 representa lo que es el equilibrio, el neutro. Entonces es hacia donde vamos prácticamente, digamos, en esta limpieza y purificación de nuestros cuerpos, es regresar a ese neutro, que es también esto, como igualar nuestra cantidades de electrones que se encuentran en nuestros cuerpos y nuestra cantidad de protones que se encuentran en nuestro cuerpo, ¿no? Como igualar esas cantidades que es ese femenino y masculino, y que lleguen a un equilibrio para que la emanación sea neutra, sea neutrina, sea desde el número 9. Entonces,
es eso lo que estamos ahí como mencionando a esta altura, las llaves eléctricas, que las llaves eléctricas es la acción consciente, es la puesta en acción en palabras de nuestras intenciones más puras, ¿no? Es como son las frecuencias elevadas que podemos encarnar en la Tierra y manifestarlas en palabras, en acciones a través de nuestras extremidades, que son nuestras manos, nuestros pies y nuestra mente. Entonces es a través de nuestras extremidades que se ve expresada nuestros electrones, ¿no? Nuestra puesta en acción. Y lo que estuvimos canalizando, por lo menos son 9 las llaves eléctricas, justamente este 9, y que todo el mundo las conoce. Son frecuencias altas, como la paz, como lo es el amor, como lo es el perdón, como lo es también la fe, como lo es la verdad, la unión, la alegría y la luz. Y la esperanza. Y la esperanza. Gracias, me faltaba la esperanza. Entonces, son las 9 llaves eléctricas que cuando comenzamos a accionarlas, que comenzamos a emitir estas palabras, como nosotros las sintamos dentro de nuestro cuerpo, comenzamos a expresar paz en nuestro interior, comenzamos a expresar el amor, comenzamos a expresar fe, esperanza, y toda la alegría en sí son esos electrones que están bien dirigidos, bien intencionados, bien cargados. Y cuando estamos dirigiendo esos electrones hacia la cámara sagrada, que es nuestro corazón, y por algo se encuentra en nuestro centro, y no en las extremidades, se encuentra en el centro porque es como el director de la orquesta. El toroide. Exactamente, es el toroide que desde ese centro todo se emana. Entonces, cuando direccionamos esos electrones a nuestro corazón, donde se encuentran también esos protones y comienzan a hacer esa alquimia, esa fusión, comenzamos a emanar en un toroide de energía, porque no se olviden que somos hijos de la luz y que somos energía. Comenzamos a emanar en un toroide de energía, que es la forma en la que más veloz se mueve nuestra energía, entonces tiene esa capacidad de expandir y potenciar nuestras creaciones. Es cuando están bien direccionados nuestros electrones, recibidos por nuestros protones, y emanamos neutrones. Es el simple proceso del 3, el 6 y el 9. Es cómo se crea en esa espiral y cómo funciona, por así decirlo, las creaciones inmaculadas de la realidad. Entonces, cuando entramos en esa simpleza, porque esto es bastante simple y cada vez lo entiendo así, con esta simpleza en 3 números, con la simpleza también de la energía masculina, femenina, electrones, protones, y no hay mucho más. Es como volver a tener esa conciencia, volver a ser conscientes de que el humano tiene esta conciencia. Cedo palabra porque ahí me fui, amor. ¿Tenés algo para compartirnos de ahí? Sí, justamente el 6 representa la encarnación del ser crístico. Y un ser crístico, ¿cómo emana? Desde la pureza, desde el amor, desde la unidad. Exacto. No tiene pensamientos negativos, no irradia emociones de baja vibración. Cuando estamos anclados en el 6, podemos crear inmaculadamente, porque el ser crístico solamente puede tener pensamientos y sentimientos puros y elevados. El ser crístico está anclado en la verdad, en la pureza, en la neutralidad, en la integridad, en la coherencia completa de su ser. Cada célula de su cuerpo vibra en esa coherencia y por ende cada vez crea a mayor escala la realidad que está disponible para su ser. Y eso que hizo Cristo en algún momento, estamos siendo invitados todos a hacerlo. Realmente está ese potencial en nuestro diseño humano, en nuestro origen de creación. Es lo que estamos activando, es lo que estamos recordando. Y a través de ese 6, que salta un 9 y se integra, el 6 y el 9 en comunión, hacen esta integración de yo reconozco el yo soy, quién soy, a través de mi conexión con la divinidad, y a la vez hago este pasaje
a convertirme en un creador, creadora de mi realidad, a través del 9, que es conectar con mis aguas más puras, con mi creación inmaculada y con esa frecuencia que también en primera escala expresó María, que es ese mar de abundancia, de entrega total, que entrega la vida a su Hijo Jesús y lo crea junto a José de una forma inmaculada. Por eso ese ser llega con unos códigos súper elevados y un ADN súper activo. ¿Por qué? Porque esa unión, esa fusión de estos dos seres en el número 8, en el infinito, fue un portal inmaculado que permite que Cristo ingrese a la tierra con un potencial infinito y reconociendo quién es su 6, reconociendo ese potencial creador. Y en el 9 crea desde el amor, desde la misericordia, desde la paz. Y nos trae como esa muestra a toda la humanidad. Seguro que así es. Y entonces es justamente eso, ¿no? Como la creación bien dirigida, el masculino bien dirigido, con esas intenciones bien claras y esos valores bien puestos, ¿no? Como cuáles son los valores que venimos a expresar en la tierra, y están ahí como resonantes en estas palabras que acabamos de compartir. También quería compartirles un poquito más de información que he estado recibiendo con respecto al ion y al ionizarnos, que justamente el ion son moléculas, partículas que están en nuestro cuerpo, eléctricas, y que recorren y nos ayudan a justamente nutrir y a nuestro sistema nervioso, a las conexiones de nuestros sistemas nerviosos. Entonces, cuando comencé a investigar un poquito más de lo que significa esta palabra, que es justamente ion, que nosotros estamos compuestos por esos iones, hay un ion en particular que tiene como característica este del ion. El ion tiene en sí o partículas negativas, o mayor partículas negativas o mayor partículas positivas. Puede estar en cualquiera de los dos campos, ¿no? Pero puede volver a su neutralidad. ¿Y cómo se hace eso? Justamente lo hace como combinando y tomando lo que le hace falta, digamos, creando, si tiene mayor cantidad de electrones, crea y toma protones. Entonces, si tiene mayor cantidad de protones, si estamos más en nuestro femenino, ¿qué hacemos? Saltamos un poco más a nuestro masculino y creamos esos electrones. Y de alguna manera nos vamos neutralizando. Hay un componente aquí en la Tierra que ya es neutral y que está su ionización es neutral, y es el cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio, que es algo que conocemos todo, que se llama sal, tiene un componente neutro. Entonces ahí nos está hablando, justamente, si nosotros vamos a la composición del cloruro de sodio, de la sal, de sus moléculas, se ve claramente una estructura en 3 dimensiones, completamente organizada, una estructura que tiene su orden, que tiene fluidez, que está equilibrada. Entonces nos está dando básicamente la ciencia, las respuestas a la espiritualidad y a este camino de unificación a los neutrones, al equilibrio. Y es justamente bebiendo sal, bebiendo agua salada. Es muy importante, y quería compartirlo en este vivo, que retomemos con esta conciencia de la composición que tiene el agua y los beneficios que nos trae, que justamente es volver a ese equilibrio de las energías y a ese neutro. Entonces tenemos que traer y alimentar con agua de mar a nuestros cuerpos. Hola Cristian, saludos ahí de las Sierras Chicas. Dice, somos la sal del mundo, dice la Biblia. Bueno, fantástico, ahí está. Somos la sal del mundo, somos el neutro, somos ese divino neutro. Estamos de alguna manera, cuando comenzamos, cuando llegamos, estábamos en esa divinidad.
Y comenzamos a recibir ya desde la panza de nuestra madre esas memorias y esos patrones, ¿no? Que fuimos como esas heridas que fuimos incorporando y nos fueron llevando a tener mayor cantidad de electrones o mayor cantidad de protones, y lo podemos ver así. Y simplemente es volver a recuperar ese equilibrio, y la sal es un componente que es indispensable para justamente nuestra labor y nuestra nutrición. ¿Algo que quieras decir sobre esto, amor? Sí, que se trata también de reconocer qué es lo que está disponible y a nuestro alcance para generar ese proceso de integración de nuestras polaridades. Porque, como bien dijiste, somos seres eléctricos, magnéticos y tenemos polos en nuestro cuerpo, negativos y positivos. Y tiene que ver con la energía femenina negativa, masculina positiva, y cómo nuestras extremidades, nuestras rodillas, nuestras piernas, nuestros pies, nuestras manos, nuestros centros energéticos también tienen una polaridad negativa y positiva, y va a depender de nuestro diseño, si somos mujeres o hombres, cómo se va a expresar la proporción y la activación de esa energía. También observar cuando estamos más electrificados, cuando estamos más magnéticos, y cómo ese balance se va produciendo en nuestra vida cotidiana, en cómo nosotros creamos nuestra realidad, porque esto es un pilar fundamental de la creación de nuestra realidad. Cuando estamos muy electrificados, comúnmente estamos reabsorbidos por la energía que es irradiada por el mundo. Entonces, si estamos absorbidos por esa energía, vamos a crear, no para nosotros mismos, sino para lo que ya ha sido creado, para las estructuras que ya son creadas en el mundo. Ahora, cuando empezamos a hacer este proceso de repolarización hacia el magnético, hacia el femenino interior, comenzamos a crear un toroide sólido que se impregna de mayor energía, de la cual tenemos mayor incidencia. Y esa energía que tenemos mayor incidencia está más relacionada con nuestras intenciones inmaculadas, cuando son desde ese lugar inmaculado, donde podemos incidir en nuestra propia realidad. Porque si dejamos de estar reabsorbidos y ahí como en la muchedumbre de ruido que se nos presenta constantemente, si salimos un poco de ahí, retomamos el silencio interior. Esto es muy importante, el silencio es un pilar de creación. Cuando yo logro estar en silencio con mis pensamientos, en comunión con mi mente y con mi corazón, desde ese silencio interior puedo incidir en mi campo magnético y en mi realidad. Puedo crear de una forma más alineada con mi ser, porque estoy uniendo mis extremidades, mis polos eléctricos y magnéticos, para crear mi realidad desde mi magnético y no a través de lo que el mundo constantemente va presentándonos. Entonces, volver al corazón, volver a la neutralidad y volver a reencontrarnos con nuestras energías en unión, lo que nos permite en nuestro interior, en nuestros polos internos, lo que permite es que podamos crear una realidad desde nuestro magnético, y que nuestro eléctrico esté al servicio de ese magnético interior, de esa intuición que nos va guiando a dar los pasos necesarios en cada momento, en cada circunstancia, y poder ser parte de esta divinidad como nodos activos, como nodos encendidos, que reconocen su luz y la expresan, reconocen su luz y la comunican, reconocen su luz y transmiten su verdad. Esa activación de nuestro corazón es la que enciende la llama de la creación, la llama que nos permite crear de una forma pura, que nos permite crear en alineación con la Madre y Padre Universal, y nos convierte en frecuencias disponibles para una creación de estructuras nuevas, que no tiene que ver con lo que ya ha sido creado, sino lo que está disponible para ser creado aún, que es infinito, y que tenemos la capacidad de reencontrarnos con esa posibilidad de crear una realidad que sea alineada al bien común, que a todos nos beneficie, porque de eso se trata la creación.
Cuando estamos creando de forma inmaculada, estamos creando para el todo y por ende para todos. No solamente para nosotros mismos, sino para toda la vida que nos rodea. Y creo que va por ahí la creación inmaculada, por la creación desde el lugar que nos beneficie a toda la humanidad, no a unos pocos, a todos. Así es, así es. Y cuando las llaves eléctricas están intencionadas desde ese punto, desde esa visión en comunidad, que sean para todos y no como un beneficio solo individual, es allí donde el magnetismo, el corazón, lo reconoce y lo expande, lo magnetiza, para que se vuelva una realidad concreta, ¿verdad? Entonces, un poquito es por ahí. Me gustaría también como venir a explicar un poquito más la forma del toroide, que es la expresión de nuestra energía, básicamente, cómo se expresa energéticamente lo que emanamos, se expresa en forma de toroide, ¿no? Que como todos conocemos, un toroide tiene como dos puntos, dos polos, donde fluye la energía, y como que también tiene, ¿no?, una esfera circular que es envuelta esa energía. Lo que hemos interpretado es que desde este centro, que es como un tubo de luz que es céntrica, podemos observar ahí posicionado como a la energía masculina, que es ese sostén justamente de lo que todo lo abarca y lo abraza. Es ese tubo dorado blanco, así por lo menos lo he percibido, es la expresión del masculino iluminado, del divino masculino, ¿no?, que sostiene todo. Ok, el toroide lo podemos buscar, es como se emana. Es el campo electromagnético. El campo que se electromagnético. genera sobre todo desde el corazón. Exactamente. Como como que pasa dentro por la extremidad de nuestros pies, sube todo un tubo de luz hacia nuestra cabeza y desde nuestra cabeza emanamos lo que es el electromagnético y se expande a nuestro alrededor. Cada vez que vayamos teniendo mayor conciencia de este toroide de energía, el toroide crece y se expande a longitudes mayores. Esa es la potencia que tienen nuestras creaciones y cómo podemos llegar a impactar un pensamiento en un campo limpio y puro a toda la circunferencia, a todo el barrio, a toda la ciudad en la que estemos simplemente transitando y caminando. Gracias, Cristian, ahí por la pregunta. Entonces podemos identificar ese centro como la energía masculina y lo que abarca todo de un color más bien verde esmeralda. la gran matriz. Exactamente, a la gran matriz, ¿verdad? Como en esa forma circular también, que todo lo abarca, que todo lo abraza, que todo da vida, que todo contiene. Es la matriz, es nuestra energía femenina, es ese campo magnético que estamos creando para magnetizar las posibilidades que se van a presentar en nuestra vida para la creación a la cual estamos ya disponibles para materializar. Entonces, la abundancia la vamos creando nosotros desde nuestra intención y cómo estamos emanando nuestra energía. Vamos. Muy bien, Sí. sí, gracias. No, que ahora me venía justamente esto de la abundancia, la importancia de recordar que la abundancia está relacionada con la energía femenina, porque tiene que ver con cómo me conecto con mi magnético interno y con el magnético que me rodea, ¿no? La Tierra es la gran energía magnética que es abundante. Por donde se vea la Tierra es abundante. Tiene frutos en abundancia, tiene paisajes en abundancia, animales, hay mucha vida en la Tierra, es un componente vivo, vive, es un gran tejido vivo que realmente está activo en esa abundancia. Entonces recordar que la abundancia tiene que ver no solamente con lo material o lo económico, sino que la abundancia está relacionada con ese femenino
y después también podemos ver, bueno, como la parte masculina, que tiene que ver con la transformación de esos recursos naturales, que tiene que ver cómo el humano se posiciona ante los recursos que recibe y qué uso hace de esos recursos. Tiene que ver con la palabra riqueza, Uh-huh. el masculino y esa energía masculina, cómo expresa la abundancia, por así decirlo. Es la riqueza del ser, es la riqueza de tener muchos vínculos sanos y saludables, es la riqueza de poder sentir amor, compasión y paz por todos los seres, es la riqueza que se ve expresada en la materia. Es la riqueza que estamos como manifestando en nuestras vidas, nuestro confort, nuestra comodidad, la calidad de los alimentos con los que nos alimentamos, con los que nutrimos a nuestro cuerpo. Todo eso es riqueza y está relacionada a la acción que vamos tomando y encarnando a través de esa abundancia femenina y materializando en la tierra desde el masculino. Entonces, así es como se ve expresada en ese toroide la creación inmaculada, que es abundante, que es rica, que sobra, ¿no? Que abunda y que al mismo tiempo es para todos, que se crea y que se emana pensando en el bienestar de todos, de más personas, que incluya al bienestar en comunidad. Esa es la gran riqueza que puede tener el ser humano, de sentirse realmente rico en esta vida cuando estamos como colaborando a lo que es el grupo social, a la raza humana con la que estamos en contacto en nuestro entorno, nuestros espejos que vamos reflejando en cada ciudad, en cada lugar donde ustedes se encuentran ubicados. Es a las personas que ustedes tienen que ver como hermanos y pensar no solo por uno, sino por todas esas personas que están ahí en tu vida diaria, en tu familia, a tus compañeros laborales y a todas las personas que están, al vecino, al verdulero y todos, digamos. Es esa la riqueza en la cual comenzamos a abrirle paso, ¿no? Y cuando estamos en esta cámara sagrada, en esta recámara sagrada, comenzamos a recibir y a obrar en esta riqueza que es como enviada. Comenzamos a ser parte y a colaborar con esta reestructuración, con toda esta nueva humanidad, a ser realmente un punto, un eslabón en la red, como lo dije desde el principio, y es con estas intenciones, son con estas llaves eléctricas y yendo siempre a ese corazón puro. Uh-huh. Y me venía ahora como descubrir que como que de nuestros coronas sale el brote de quién somos. Y me venía como esto del brote, como reconocernos, descubrir que somos un brote, un fruto de la divinidad. Cuando se hablaba de como estos frutos, por sus frutos los reconoceréis. Es ese fruto que somos y que podemos expandir a través de nuestras mentes en comunión con la unidad, con el uno, con la frecuencia solar. Redescubrirnos en ese brote que cada vez se vuelve más esplendoroso porque está en conexión con la divinidad. Cuando recordamos que somos parte del todo y nos descubrimos como esos brotes de la divinidad, es que nuestros fragmentos y nuestros fractales se empiezan a unificar. Y todo lo que está anclado todavía en la escasez, en el dolor, en la carencia, se va reunificando a ese uno. Y ese uno como la capacidad de conectarnos como ese brote con la mente divina. Con la mente divina que purifica sus intenciones, que purifica sus irradiaciones, que purifica y se reconoce como capacidad creadora eléctrica y que a través de su capacidad creadora eléctrica se empieza a regular a través del magnético con su corazón, alineándose con ese toroide de energía, reconociendo que el magnético es el que pulsa, el que intuye, y a través de ese magnético que impulsa, que intuye, la mente se pone al servicio del corazón.
y no a la inversa. Porque estamos acostumbrados como sociedad hasta este momento que la mayoría de las creaciones son hechas por una mente que no está alineada al corazón. Entonces, en afán de crear, de obtener riquezas o lo que sea, está como polarizándose todo el tiempo en el eléctrico, olvidando la parte del femenino, que es vital para la creación. Porque no podemos crear inmaculadamente desconectados de nuestros corazones. La única forma de que esta creación que diariamente hacemos, porque no es solamente grandes cosas, es como desde lo pequeño del día a día estamos creando. Estamos creando cuando le decimos una palabra a otra persona, ahí ya estamos creando. Estamos creando. ¿Y qué estamos creando? Eso es como en la interacción, estamos creando siempre algo. La interacción, el intercambio energético que se da todo el tiempo está creando cosas. Que no se materialicen y no se vean siempre manifestadas no significa que no estemos creando. Lo que sucede es que hay un filtro, porque cuando no estamos con la frecuencia como alineada con ese 6, con esa percepción de la realidad inmaculada, donde nos alineamos con nuestro Cristo interno, claramente tenemos filtros, porque si no el ser humano haría más desastres de los que ya hace realmente. Entonces esos filtros que están quitándose, esos velos que poco a poco se van quitando, es para que cada vez el ser humano tome más su soberanía, porque estamos en un tiempo que ya recordamos que hubieron muchas guerras, que siguen habiendo guerras, pero ya no estamos vibrando en esa frecuencia porque elegimos otros tipos de entornos, rodearnos cada vez más de naturaleza, empezar a convivir como en las ciudades, pero desde otra conciencia, observar el entorno desde otra frecuencia. Desde ahí comenzamos a crear de forma más inmaculada cuando me hago parte del entorno sin desconectarme de mi esencia divina, sin desconectarme de quién soy, sin desconectarme de la realidad, me mantengo anclado en la realidad, pero a través de mi polo magnético, a través de mi creación, de reconocerme como ese fragmento, parte del gran puzzle universal y empezar a irradiar esa luz por todo mi ser, en mi palabra, en mi sentir, en mi pensar y en mi manifestar, en mi accionar, en mi hacer, en mi direccionar la energía. Es muy importante hacia dónde direcciono mi energía, hacia dónde enfoco mis creaciones. Y si estoy enfocando alineado a mi corazón, seguramente lo voy a manifestar en el tiempo divino, porque eso también, la manifestación tiene un tiempo divino, un tiempo de gestación, un tiempo de inhalar la intención, de gestar y después de recibir el resultado. Pero es a través de cuanto más me entrego al proceso. Y a veces la mente busca tiempos de materialización que no están alineados. Entonces es necesario como ir integrando los escalones de aprendizaje que cada experiencia nos invita a tener, para que seamos capaces de sostener la creación que estamos intencionando. Para sostener la creación, para ser un pilar masculino, eléctrico, interno, que sostenga esa creación, yo tengo que poder integrar los aprendizajes que esa materialización requiere de mí. Y esos aprendizajes se van construyendo día a día, en cada experiencia, en cada intercambio que configura ese constructo y ese cimiento y luego la edificación de lo que yo quiero crear y de lo que está alineado con mi ser. Porque si intento crear algo que no está alineado con mi ser y lo hago desconectada, desconectado, eventualmente eso se desmorona, se cae, porque no está alineado con nosotros. Es descubrir la abundancia y la riqueza que sí está alineada con nuestro ser. A través de qué dones, habilidades que están alineados con mi ser, con mi propio potencial, desarrollo en la tierra, brindo como servicio, lo entrego a la tierra y a los seres, todos los reinos. Me vuelvo una con todo eso y a través de mi propia expresión divina comienzo a manifestar la realidad que sí está disponible para mí. Y no es con la mirada hacia afuera de, bueno, si otra persona lo hizo de tal manera, a mí me va a salir bien. No, quizás no, porque es
con la mirada hacia adentro, lo que para mí va a generar abundancia y riqueza, lo que para mí tiene que ver con mi bagaje, con mi aprendizaje, con lo que mi alma viene a encarnar en esta vida. Desde ese lugar yo puedo crear, alineado con mi ser y alineado con el todo. Así es, sí. Y qué importante, ¿no? Volver a conectar con los ritmos naturales. Justamente creo que es como la gran mochila que traemos desde el eléctrico, desde el masculino, como ese acelerar los procesos, materializarlos a velocidades que son de la mente y no del corazón realmente. Es muy importante volver a tomar conciencia de los ritmos naturales. ¿Cómo se dictan los ritmos naturales? Y eso lo vas a encontrar acá. Digamos, ¿cuál es tu ritmo? ¿Cuál es el ritmo que es para ti? Eso lo vas a encontrar aquí dentro tuyo. Es el que te trae paz, es el que te trae armonía. Y ya te puedo decir el que no es, el que te trae exigencia, el que te trae cansancio, estrés, ese no es. Entonces, ¿cómo identificar ese ritmo natural? Desde allí vas a poder empezar a crear en conciencia, en armonía y en serenidad, que es lo más importante, como dejar de estar tan eléctricos, volver al corazón para pensar, para observar, para sentir cuál es mi posición, dónde estoy parado y poder ser completamente verdaderos con nosotros mismos, en qué lugar estoy parado en este momento, para darle la tranquilidad a mi mente y decirle, bueno, estoy parado en este lugar hoy. Entonces, cuando me ubico en el lugar, tiempo y espacio en el que mi alma y mi ser se encuentra y no estoy navegando en el futuro, intentando materializar desde el eléctrico, desde la mente, es allí cuando empiezo a entrar en los ritmos naturales. Y cuando entramos en el ritmo natural, entramos al estado de presencia. ¿Qué es el estado de presencia? Habitar ese estado de presencia es sentir plenitud incluso antes de que se materialicen las cosas. Es habitar ese estado de presencia, el momento presente es un regalo. Entonces, cuando yo estoy habitando ese momento presente, cuando ya me estoy ubicando en qué lugar estoy posicionado, en qué lugar estoy parado y puedo comprender cuáles son los ritmos naturales que va a tener mi cuerpo para llegar a esa creación, a esa manifestación de lo que estoy intencionando, empiezo a estar en el estado de plenitud que me va a traer esa materialización, que me va a traer esa creación en físico, en concreto. Pero yo ya la estoy sintiendo desde antes. Yo la estoy creando primero dentro de mí. Y la creo dentro de mí cuando estoy aquí, no cuando estoy aquí. Empiezo a magnetizarlo cuando estoy desde acá. Y estar desde acá significa aceptación, significa confianza, significa compromiso, significa paz, serenidad, alegría, amor, todas las llaves eléctricas que les mencioné, fe, esperanza, unión, verdad, verdad conmigo mismo, decirme la verdad, que es lo que tanto nos cuesta. Y poder reconocernos en qué lugar estamos, eso es lo más importante. Y eso no nos hace ni menor ni mayor. Porque nos estamos comparando con el exterior, estamos intentando copiar el tiempo, el ritmo de otra persona y tratar de encasillarlo en algo que no está entrando porque no es el mismo cuerpo, porque no es la misma luz, no es la misma energía. Entonces cuando logro allí posicionarme y aceptarme desde el corazón, es cuando comenzamos realmente a magnetizar lo que va a ser para nosotros. Y cuando llegue en forma física, va a ser como agradecer, pero lo que ya es dentro. Es un estado del ser. Cuando logro alinearme con el estado de mi ser, con el estado de mi ser en mayor plenitud, con esa capacidad de nuestro ser de estar en distintos espirales de conciencia y habitando dentro de esa espiral distintos estados. Cuando me alineo con ese estado del ser que me genera la plenitud,
que mi vida está requiriendo en este momento, cuando logro encarnar la plenitud que mi vida está solicitando en este momento. Y en lo más simple, empezar a escucharnos en qué mi cuerpo me está pidiendo observar, qué mi cuerpo me está pidiendo alimentarse, qué mi cuerpo me está pidiendo hacer, qué me está pidiendo no hacer. Pausa, pausa. A veces la mejor acción es la pausa. Porque cuando estamos electrificados y haciendo, generamos más descontrol, más caos. Y lo que menos se necesita en este momento en el mundo es mayor caos. O sea, realmente a veces lo mejor es parar, detenernos, observar, alinearnos con los ritmos de nuestro cuerpo, de los ritmos orgánicos del cuerpo, para alinearnos con la Tierra y con la frecuencia solar y generar ese match energético con la energía pura de la Tierra y con la energía pura del Sol, la energía eléctrica del Sol, la energía magnética de la Tierra, y ver cómo en esa expresión divina podemos empezar a ordenar nuestros polos internos y empezar a accionar, compartir desde nuestro ser, desde la simpleza, desde el corazón, desde los recursos que hoy tenemos, desde los recursos que hoy están disponibles para nosotros, que son un montón. Empezar a reconocer cuáles son los regalos, los recursos que ya tenemos. Somos más abundantes y ricos de lo que pensamos, solo que estamos poniendo nuestra atención en los lugares donde la energía se dispersa, donde la creación no tiene un cauce. Como un río, la creación necesita cauces donde la energía se mueva, donde la energía circule, para que la creación sea posible. No se crea desde la nada misma, se crea desde unas bases. ¿Y cuál es la base principal que todos tenemos? Nuestro cuerpo físico. Esa es la primera base que tenemos que empezar a mirar. Desde esa base, todo lo demás se manifiesta. Porque el cuerpo es la expresión sutil de nuestra divinidad. Y cuán conectados estemos con nuestra divinidad va a ser lo que el cuerpo va a empezar a manifestar o no. Y el cuerpo está comunicando todo el tiempo. Es nuestra primera creación. Porque si bien llegamos por una creación de dos seres, madre y padre humanos, también somos una expresión del Padre y Madre universal, de la Madre Tierra también, del Padre Sol también, como fractales de ese Padre y Madre universal. Y entonces somos una expresión de algo inmenso, de algo que está creando a grandes escalas. La Tierra nos sostiene, y miren todo lo que sostiene sobre ella también, todo lo que está gestionando, todo lo que está regulando todo el tiempo. Y es porque su conciencia es una gran conciencia que puede sostener esta creación. Y nosotros somos en un granito de arena, en minúscula escala, una expresión de esa gran tierra, de ese gran sol y de esa gran fuente universal. Y como somos una expresión de ellos, somos creadores. Pero empezá a crear lo que tu corazón te está dictando, lo que tu corazón te está llamando a crear. Conectados con esa certeza interior. Conectate con tu certeza interior. ¿Qué se siente real en tu corazón? ¿Qué es lo certero para ti? Porque eso es lo que tu corazón sabe que puede crear. Porque lo puede sostener en su corazón. Si tú puedes sostener en tu corazón tu verdad, tu transparencia, tu compromiso con tu verdad y con tu ser, puedes manifestar lo que está ahí disponible. Es comprometerse en la acción y en la dirección y la atención, a dónde dirigimos nuestra atención para crear y dar los pasos que en este momento son necesarios para que eso que está en tu corazón sea. Tan simple como eso y a la vez tan complejo si le ponemos mente. Pero si no, es muy simple. Pongámosle en la mente cuando necesitemos llevarlo a la acción, ¿no? Pensemos
cuáles van a ser los pasos que vamos a dar. Agarremos un libro, le pidamos las llaves eléctricas a Fabri que están disponibles para leerlas y para integrarlas lentamente en nuestro cuerpo. Para lentamente comenzar a accionar en coherencia con estas llaves eléctricas de alta frecuencia que nos van a llevar a la dirección real que va a magnetizar nuestro corazón. Nos demos esos espacios de entrar a nuestra cámara sagrada del corazón, que es eso también lo que traemos, que es desde este punto que todo se crea, digamos, como que desde aquí se empieza a emanar lo que va a ser ese gran toroide de energía que va a magnetizar toda nuestra realidad. Entonces, entremos y le demos lugar a esa cámara sagrada. Cada vez que ustedes lean y conecten con estas llaves eléctricas, lo vamos a hacer en una inhalación. Activos, inhalando. Inhalamos la llave eléctrica y cuando retenemos, que tenemos todo ese oxígeno, estamos bien llenos de vida, llevamos la atención a nuestro corazón, en la retención. Allí lo único que vamos a escuchar es un pulso que está ahí siempre, desde el minuto 0. Ese pulso continúa siempre, es un pulso que está en la Tierra Madre también. Dentro de ese pulso hay un vacío, hay una cámara sagradísima que es un vacío de creación, donde están las 3 moléculas, átomos que dan la vida, que se mantienen en movimiento constante. Cuando conectamos con ese pulso, podemos recién exhalar, porque lo estábamos haciendo en conciencia, exhalamos. ¿Qué estamos exhalando? El toroide de energía. Allí estamos exhalando la energía, lo que queremos atraer. Entonces, cuando comenzamos a hacer ese proceso en conciencia, que es un 3, es un 6 y es un 9, comenzamos a empezar a tomar ese bastón de mando de soberanía en la creación. Lentamente, esto no se entrega así porque sí, digamos. Tiene 9 llaves, o sea que tiene 9 cerraduras que lo protegen. Porque si a nosotros nos brindaran este poder de inmediato, ¿qué haríamos nosotros con ese poder? Que todavía estamos interrumpidos por creencias, por patrones, por nuestro ego, que vamos a estar fijándonos en lo que el otro toma, lo que no toma. Entonces, ¿qué haríamos con ese poder? Por eso tiene 9 llaves, y cuando nosotros integramos esas nuevas llaves en nuestro corazón, es cuando realmente vamos a tener la conciencia suprema, porque es una conciencia suprema de la manifestación que estamos realizando en nuestra vida. Y que no nos podemos saltear ningún aprendizaje, que las llaves estén disponibles, es una expresión simplemente de la energía que es necesario integrar en nuestros corazones. Por ejemplo, el perdón. Cuando me conecto con la llave eléctrica del perdón, la inhalo, recibo, me aperturo a recibir. Me aperturo a recibir desde mi femenino. Integro esa energía a través de la gestación, gesto a través de ese vacío infinito de posibilidades, gesto esa información en ese agujero negro, en ese magnético que está en el centro del pecho. Justamente es el infinito disponible en nuestros corazones. Está ahí todo el universo, disponible de posibilidades. Cuando integro esa información, se me van a presentar todas las experiencias que sean necesarias para que el perdón sea integrado. Y hasta que no vivas todas las experiencias que son necesarias para que tú integres el perdón en tu corazón, pues no vas a poder exhalar todavía en la materia esa llave que abre la cerradura de tu corazón y que te habilita determinadas creaciones. Porque este ejercicio lo que te hace es ser consciente, volverte soberano de tu energía y de tu creación cada día, para alinearte con la transparencia de la divinidad, con la verdad,
con el perdón, con la fe, con todas las frecuencias de alta vibración, te vas a alinear cada día con tu intención direccionada para que se presente todo lo que necesites integrar en un tiempo cuántico. ¿Por qué? Porque estás habilitando, dándote el permiso de aprender todo lo que tengas que aprender para que esa llave gire en tu corazón y finalmente evoluciones, avances, crezcas, te desarrolles, aprendas, te conviertas en el ser divino que estás destinado a ser. Entonces, no hay fórmulas mágicas, pero hacernos conscientes de cómo funciona la creación en la inhalación, en la gestación y en la exhalación, que como se crea las galaxias, el universo, como se creó la Vía Láctea, todo se creó en un respiro, el aliento divino. Y como eso nos permite reconocernos que nosotros también respiramos, que somos creadores a través de nuestra respiración, podemos acoplarnos a esa frecuencia universal a través de nuestra intención consciente diaria. Y cuando nos alineamos con esa intención y acción consciente diaria, podemos manifestar y desbloquear niveles internos, profundidades en nuestro corazón, para que sea capaz de sostener la vida que está disponible para nosotros. Sí. Bueno, así de simple y así de complejo es lo que intentamos transmitirles, que hemos estado transitando en estos días y desde que nos conocemos. Sí, desde que nos conocemos y podemos observar, ¿no? Cuáles son nuestras creaciones, cómo en conjunto comenzamos a operar y a crear diferentes... Ya no solo individual. Exactamente, sino... porque comenzamos a funcionar en conjunto y es muy importante reconocernos en esto, ¿no? Ponernos de acuerdo, ¿no? Cuáles son nuestras emanaciones, hacia dónde vamos en conjunto. Objetivos, pasarlas por el corazón, por nuestros corazones, para que así se manifieste en nuestras realidades. Y cuando creamos en conjunto realmente todo toma mayor velocidad, mayor concreción, es inexplicable la expansión que se crea cuando estamos ahí como en equipo, ¿no? Creando en fusión. Y lo estamos viviendo de esa manera, le tenemos ejemplos así, ¿no? Como la casa en la cual estamos hoy viviendo es una creación inmaculada que surgió desde antes, digamos, desde el momento en que sabíamos que existía, que necesitábamos este espacio para donde podamos nosotros compartir y hacer este tipo de creaciones inmaculadas. Comenzamos a observar qué era lo que necesitábamos, qué era lo que precisaba nuestro corazón para este momento, y cuando nos pudimos decidir, cuando pudimos poner el foco allí, apareció la oportunidad, que fue a través de otra persona, de un ser maravilloso que nos abrió la puerta, y fue en total... si nos estás viendo. Gracias, Clau, que te mencionamos ahí, que nos abrió la puerta a este espacio. Y a un alquiler que si lo ponemos en contacto no necesité ni recibo de sueldo, ni garantía, ni nada de ese tipo de documentaciones que realmente me cuesta un poco realizar, logísticas, que son materiales. No necesitamos nada para eso. Imagínense así como se abren las puertas cuando la creación tiene que ser dada simplemente para nosotros, y cuando así lo creemos. Y si lo podemos ver, lo podemos crear. Claro. Eso también, porque yo me acuerdo que siento que vamos a estar como viviendo en una casa como de madera, estilo cabaña, y como bueno, realmente se manifestó de esa forma. Y tiene que ver con que si lo puedo ver, lo puedo visionar, es porque está disponible. La posibilidad está. La posibilidad está. Porque si estamos nosotros tomando alguna de ese tipo de imágenes, porque somos canalizadores realmente, la posibilidad sí está y existe y puede ser concreta. Ahora
¿Qué necesitamos para llegar a ¿Qué eso? energía requiere de nosotros para que eso suceda? Porque antes de que se manifieste tuvimos que pasar un montón de desafíos. Sí. Y esos desafíos tienen que ver con la responsabilidad, con el hacerse cargo de la creación que quiero manifestar. Y eso va a tomar de nosotros lo que necesite tomar. Y tenemos que estar disponibles y dispuestos a que la energía de nuestra creación tome lo que requiera de nosotros para que finalmente se logre hacer tangible la materia, sea concreto. Sí. Y eso es estar entregados a la divinidad, estar entregados a nuestra divinidad. Que es lo que estamos emanando. Entonces, si no le damos lugar a la mente, entonces la mente comienza a preocuparse de alguna manera, que es lo que me sucedió, recuerdo en algún momento, y comenzamos a intentar acelerar los procesos buscando otras alternativas que estaban fuera del lugar de la creación y manifestación que estábamos intentando traer, y acelerar el proceso, ¿verdad? Y cuando entramos ahí es como tranquilo, ¿viste? Como respirar, y gracias a Mika que me pudo traer de vuelta esa conciencia y respirar y bajar y simplemente esperar el momento que tiene que ser, y así se dio. Simplemente cuando tuvo que llegar, llegó, y cuando estaba ya como con otra alternativa, cuando estaba por tomar otra alternativa, que se había abierto otra posibilidad que yo mismo había creado en esta búsqueda mental, no, apareció la que tenía que ser concreta para nosotros, y la que estaba mejor ubicada, la que traía mayor confort para nosotros. Y la energía del espacio. La energía del espacio ya estaba preparado para recibirnos el espacio con la frecuencia que era para nosotros. Claro. Eso es como alucinante realmente cada vez que lo recuerdo. Claro. Entonces, desde allí es donde estamos compartiendo en estas experiencias esto de la creación. Del foco, del magnético, del número 9, de los neutrones, de alimentar nuestro espíritu, de la pureza, de purificar nuestros canales, de los tiempos sagrados, naturales. Está todo, digamos, relacionado a lo que es la creación, a lo que estamos espejando en nuestra realidad, y siempre tenemos que tener en cuenta que lo que hoy estamos observando, que los vínculos que hoy tenemos al frente, de que todo lo material que podemos llegar a tener es una extensión de quienes somos. Es una extensión de quienes somos. Y lo veamos, y los invito a que lo observen hoy desde su corazón y que digan, bueno, hoy yo estoy parado aquí. Y eso no está ni mal ni bien. Estás parado allí. Ahora, le pregunto a ti, corazón, ¿hacia dónde queremos ir? Desde ese lugar, desde ese respeto y desde esa verdad propia interna que puedes tener contigo y con tu corazón, con tu divinidad. Colócate allí, que te van a presentar el panorama, los pasos a seguir, los tiempos que te va a llevar. Porque te estás reconociendo en tu lugar. Estás tomando posición. Estás regresando a tu origen. Y al orden. Y a tu orden interno. Tu orden interno. Porque cuando reconoces eso, también se te presentan como los tiempos. Como que a nosotros nos fueron llevando como a los tiempos. Bueno, ¿cuánto tiempo de manifestación va a requerir cada experiencia? Porque tenía que ver con los aprendizajes que teníamos que integrar. Y respetar eso, y no juzgar los tiempos tampoco. Respetar esos tiempos es respetarnos a nosotros mismos. Y saber cuáles son nuestros tiempos y nuestros procesos individuales y conjuntos para que todo lo que deseamos se manifieste de forma alineada con nuestro corazón, no sin apresuro. Es a puro corazón, pero no apurados. Tal cual, tal cual. Bueno, hasta aquí. Sí. Hasta aquí llegamos hoy, que bueno, descargamos ahí un montón de nuestro sentir, de nuestra canalización, de nuestros conocimientos, experiencias, para que sea nutricio justamente para ustedes, para que podamos juntos crear la realidad que queremos, crear una realidad en amor, en unidad, en unión, en paz,
para que ya no haya guerras ni conflictos en nuestras pantallas. Así que bueno, esto es lo que veníamos a traerle esta noche. Muchísimas gracias a las seres que se... Gracias, Fede, Marian. gracias Marian, gracias a todos, ahí Cristian que también estuvo muy presente, qué inmenso tener estas pantallas, estos reflejos. ¡Ay, Mifa! Estamos, Mifa, también esa es una información, gracias Marian, tú estás muy conectada con nosotros, es una información que resuena, son claves tonales, ¿no? Clave Mi y clave Fa, la clave Mi. La clave de Mi está relacionada al plexo solar y la clave Fa está relacionada al chakra corazón. Podemos expandir eso en el próximo vivo del miércoles, así que bueno, allí vamos. Muchas gracias, buenas noches, buen descanso y que la paz sea con todos ustedes. Los amamos. Gracias. Chao, chao. Buen descanso.